Hola, bienvenidos a Matemáticas.net. En el día de hoy vamos a responder una cuestión planteada por uno de nuestros suscriptores. Es una aparente paradoja y resulta muy interesante. Comenzamos. Supongamos que queremos hacer esta suma. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más puntos suspensivos. ¿De acuerdo? Fijaos que lo que quiero hacer es un proceso infinito, en realidad. Estoy sumando todos los números naturales. Muy bien. Supongamos que eso da un determinado valor. S. Pues la paradoja que me plantean es la siguiente. Supongamos ahora que voy a hacer la suma agrupando. Es decir, no voy a hacerlo de esta forma lineal, sino que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el 1 y luego voy a agrupar el 2, el 3 y el 4. Pongo un paréntesis. Es decir, introduzco paréntesis. Luego agrupo el 5, el 6 y el 7. ¿De acuerdo? Y aquí agrupo el 8, el 9 y el 10 y así sucesivamente. Vale, en principio, las propiedades que conocemos a nivel finito de las sumas nos permiten hacer esto, ¿vale? Bien, ¿qué da? Pues, según lo que tenemos aquí, daría 1 más 5 más 4, 9, ¿no? Y aquí sería 7, 5, 12 y 6, 18, ¿vale? Y aquí sería 9, 19... y 8, pues sería 27, ¿lo veis? 8, 9, 17 y 10, y así sucesivamente. Como veis, todos estos son múltiplos de 9. Prolongando el cálculo se puede ver fácilmente. Bien, como son múltiplos de 9, se supone que podemos sacar el 9 factor común, es decir, 9 por 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos. Y esto es la clave de la paradoja. ¿Qué ocurre? Pues que volvemos a obtener la suma que teníamos al principio. Por lo tanto, puedo escribir que esto es 1 más 9 por S. Y ya tenemos una ecuación que nos permitiría despejar S, ¿no? Sería S igual a, paso, por ejemplo, esta S aquí, y sería 8S. Y luego paso el 1 restando, menos 1, y luego S sería menos 1 octavo. Absurdo, ¿verdad? Bien, vamos a ver por qué. En primer lugar, esto no tiene sentido. Me explicaré. Hay algunas ramas o algunas escuelas de la matemática que de hecho no admiten siquiera que se pueda hacer esto. Son las ramas finitistas o de la matemática finita. Solamente admiten construcciones en un número finito de pasos. Y aquí, como veis, hay una construcción en un número infinito de pasos. Tenemos que justificar qué entendemos al hacer esto, ¿vale? Bien, eso nos lleva a la teoría de las series. En primer lugar, ¿qué es una serie? Pues una serie es una pareja de sucesiones relacionadas, pero una pareja de sucesiones. Una sucesión, vamos a suponer que es de números reales, aunque también podría ser de números complejos o de lo que queráis, pero en principio voy a suponer que son sucesiones de números reales, a sub n, ¿vale? Y luego S sub n resulta que es la sucesión de las sumas parciales de A sub n. Es decir, ambos son procesos donde se puede calcular fácilmente. O sea, yo conozco el valor de A sub n, de la sucesión, a través de una expresión analítica o de otra manera, pero lo conozco, ¿no? Y luego la suma que hago es una suma finita. Suma una cantidad finita de términos, ¿vale? Pues bien, digo que la suma de todos los términos de esa sucesión, o la serie, cosa que puedo escribir así, se interpreta como el límite cuando n tiende a más infinito
de las sumas parciales. Es decir, es el límite de una sucesión. Y eso lo sabemos hacer en el caso de los números reales y tenemos toda la teoría matemática que nos apoya en una serie de resultados, ¿no? Bien. Si interpreto de esa manera esto, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Pues, en este caso, tendría que ver la suma parcial. Es decir, tendría que encontrar una fórmula para cuando hago la suma de 1, la suma de 2, la suma de 3, la suma de 4, la suma de 5. Bien, o sea, tendría que hacer esto. Como veis, es una progresión aritmética de diferencia 1. Y la suma de n términos, es decir, este proceso finito, yo lo puedo hacer. Es el primero más el último, ¿vale?, por el número de términos y partido por 2. ¿De acuerdo? Es decir, tengo ese valor. Muy bien, pues ya está. Según la interpretación, la suma de n igual a 1 hasta infinito de esto tendría que ser el límite cuando n tiende a más infinito de las sumas parciales. Es decir, este límite. Y de nuevo vuelvo a lo que os estoy diciendo sobre la teoría de límites. Lo conocemos. Y esto da más infinito. ¿Vale? Bueno, pero ¿qué es esto? Ahora volvemos a analizar lo que significa esto del más infinito. Vamos a ver qué significa este símbolo. Bueno, consideramos el conjunto de los números reales y le añadimos dos símbolos, menos infinito, más infinito. Ese conjunto nuevo lo llamamos R ampliado. Vale. Sabemos que R tiene una serie de estructuras de orden, topológicas y también algebraicas. ¿Cómo se ven afectadas esas estructuras cuando metemos estos símbolos? Bien, en principio la de orden resulta bastante fácil. Simplemente decimos que para todo número real se puede considerar que el más infinito es mayor que él y el menos infinito es más pequeño que él. ¿Vale? Así que tenemos ya ampliado el orden y sin mayor problema. Es un orden total también en R ampliado. Se puede considerar totalmente ordenado con esto. Ahora bien, en cuanto a estructuras algebraicas hay una serie de problemas. Podemos definir de manera sencilla qué significaría sumar a un número real más infinito o sumarle menos infinito, que en la práctica, si conservamos las reglas de signos, sería como restarle infinito, ¿no? Bueno, pues podemos suponer que ocurre esto, y esto tiene su sentido, también dentro de la teoría de límites, ¿vale? Podemos hacer muchas cosas, pero hay otras que no podemos hacer. Por ejemplo, ¿podemos hacer esto, la diferencia de infinitos? No, esto no está definido, y la razón, de nuevo, la encontramos en la teoría de límites. Hay procesos que van a infinito, por un lado, a infinito otro proceso, y su diferencia puede ser que vaya a un valor determinado, o vaya a infinito, o vaya a otro valor distinto del anterior, depende del proceso, vamos, que no está unívocamente determinado y por tanto no está definido. Tampoco podemos hacer cocientes de 0 partido por 0, pero bueno, eso ya tendría otro razonamiento. Pero hay una serie de cosas que no podemos hacer. Es decir, ya perdemos propiedades algebraicas en R ampliado, en la interpretación que hacemos de lo que significa este símbolo. Bueno, pues esa es la razón de que esto sea una paradoja. Esa y la interpretación que hago dentro de la teoría de las series, considerar lo que es una serie. Pues ¿por qué? Voy a explicarlo. Veamos. Como antes, tengo, pues es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más, etcétera, ¿no? Ya habéis visto que lo que he hecho ha sido sencillamente agrupar 2 más 3 más 4, luego
5 más 6 más 7, luego 8 más 9 más 10, y así sucesivamente, ¿vale? Y luego decía pues que esto daba 1, esto daba 9, esto daba 18, esto daba 27, y así podía escribirlo como 1 más 9 por 1 más 2 más 3, más, ¿vale? Y aquí ponía de nuevo S. ¿Vale? Pues todo mi error es precisamente considerar que esto se puede operar como si fuera un número real. No sé si es un número real. No sé lo que es. Si pensamos en la teoría de series que da esto más infinito, ocurre entonces que cuando yo intento pasar, por ejemplo, el S aquí, pues sería 9S menos S. Pero eso sería en la práctica como tener infinito menos infinito, lo cual no está definido. Es decir, el problema está en considerar que ya sé lo que vale esto y que es un número de R, no de R ampliado. ¿Vale? Y por tanto, que se somete a las reglas del álgebra que conocemos. ¿Por qué se ha de someter a las reglas del álgebra que conocemos? Tiene que ser un número finito para que sea así, pero ¿realmente es un número finito? Justifico que es un número finito diciendo que es un número finito. Esa es la paradoja, perfectamente, pero no tiene por qué. En esta interpretación no lo es. Puede haber otra interpretación en la que quizás sí, lo sea. La introducción de paréntesis aquí se puede hacer de muchas maneras y tendríamos resultados diferentes, resultados curiosos, ¿eh? Y bueno, ya haré un vídeo posterior donde esta suma dará menos 1 partido 12. Y por cierto, eso es muy usado en física. Y de nuevo también parece paradójico, ¿eh? Todo el problema está en la interpretación que hacemos de este valor. ¿Es un número real? ¿No es un número real? ¿Es ese símbolo? ¿Qué significa? ¿De acuerdo? Es decir, de nuevo volvemos a tropezar con el infinito y cómo podemos entender el infinito. Hay que intentar domesticarlo de alguna manera. Hay que intentar acotarlo de alguna forma. Si no, aparecerán paradojas por todos los lados.